Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Han pasado varios años desde que ocurrió todo esto y, aunque pensé que jamás volvería a hablar del tema, hace poco comenzaron a suceder cosas que me hicieron entender que quizá nunca terminó. Durante mucho tiempo guardé silencio. Parte por miedo y parte porque sabía que, si contaba lo que ocurrió en mi casa durante la pandemia, la mayoría pensaría que el dolor nos hizo imaginar cosas. Yo también lo creía. Pero hay noches en las que todavía me despierto esperando volver a escuchar aquella voz. Todo comenzó en 2020. Yo tenía 18 años y vivía con mis padres y mis dos hermanos en Asunción, Paraguay. Hasta antes de la pandemia, nuestra familia había pasado por momentos difíciles, pero seguíamos adelante. Un año antes habíamos perdido a mi medio hermano en un accidente de tránsito. Apenas llevaba unos meses viviendo con nosotros cuando ocurrió la tragedia. Él había decidido mudarse a la capital para estudiar la universidad y, por primera vez en su vida, mi papá estaba recuperando el tiempo que no había podido compartir con él. Todo terminó en cuestión de segundos. Un conductor alcoholizado lo atropelló mientras esperaba el autobús para ir a clases. Nunca olvidaré el funeral. No solo por despedir a mi hermano, sino porque, frente a todos los presentes, la madre de él comenzó a gritarle a mi papá. Lo culpó de haberle arrebatado a su hijo. Le dijo que, si nunca lo hubiera convencido de mudarse con nosotros, seguiría con vida. Recuerdo perfectamente el rostro de mi padre. No respondió una sola palabra. Bajó la cabeza y dejó que aquella mujer descargara toda su rabia frente a familiares, amigos y desconocidos. A partir de ese día dejó de ser el mismo. Se volvió un hombre silencioso. Comía poco. Dormía peor. Y, aunque nunca lo dijo, todos sabíamos que cargaba una culpa que no le correspondía. Después llegó la pandemia. Las calles comenzaron a vaciarse. Mi padre perdió su trabajo como profesor universitario porque nunca logró adaptarse a las clases en línea. Pasaba horas sentado en el patio mirando hacia la nada. Nosotros pensábamos que solo estaba preocupado por el dinero. Hoy sé que era mucho más que eso. Como si todo no fuera suficiente, meses después toda la familia enfermó de COVID. Nosotros logramos salir adelante. Mi abuela no. Fue una de las primeras personas de nuestra colonia en morir por el virus. Lo peor fue que mi padre ni siquiera pudo despedirse de ella. Las restricciones sanitarias no permitían acercarse. Recuerdo verlo regresar del cementerio con la misma ropa con la que había salido. Sin decir una sola palabra. Sin llorar. Esa noche permaneció sentado en la oscuridad hasta que amaneció. Ninguno de nosotros imaginó que esa sería la última vez que lo veríamos con vida. Mi padre murió apenas un mes después del fallecimiento de mi abuela. No quiero entrar en detalles sobre la forma en la que decidió irse. No porque me avergüence, sino porque todavía hay imágenes que prefiero no volver a recordar. Solo puedo decir que fue mi hermano mayor quien encontró el cuerpo. Yo llegué unos segundos después. Y esa escena quedó grabada para siempre en mi memoria. Sobre la cama había una carta. Junto a ella descansaba una fotografía de mi padre abrazando a Miguel cuando apenas era un niño. Durante semanas me negué a leer aquella carta. Estaba enojada. Mucho. No entendía cómo podía habernos dejado solos después de todo lo que ya habíamos perdido. En ese momento no comprendía lo que era la depresión. Solo veía a un padre que había decidido marcharse. Los primeros días después de su muerte transcurrieron entre trámites, llamadas y el constante ir y venir de familiares. La casa nunca estaba completamente sola. Siempre había alguien. Un tío. Un vecino. Algún conocido que llevaba comida o simplemente quería acompañarnos un rato. Quizá por eso ninguno de nosotros notó lo que estaba comenzando. Fue hasta varias semanas después, cuando por fin la casa volvió a quedarse en silencio, que empezaron a pasar cosas extrañas. Al principio eran detalles tan pequeños que cualquiera habría pensado que era nuestra imaginación. Las puertas aparecían abiertas aunque todos recordábamos haberlas cerrado. Objetos que siempre estaban en un lugar aparecían en otro. Más de una vez escuché pasos en el segundo piso cuando no había nadie arriba. Nunca les di importancia. Pensaba que la casa simplemente se sentía distinta porque faltaban dos personas.
mi abuela y mi padre. Pero las noches comenzaron a cambiar. Empecé a tener sueños con él. No eran sueños normales. Siempre despertaba exactamente a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada. En todos ocurría lo mismo. Veía a mi padre parado al final del pasillo. No decía una sola palabra. Solo me observaba. Su expresión era profundamente triste, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Yo intentaba acercarme. Y justo cuando estaba a unos pasos de él, despertaba. Las primeras veces pensé que era normal. Después de todo, acababa de perder a mi padre. Era lógico que soñara con él. Lo que me hizo cambiar de opinión fue descubrir que no era la única. Una mañana, mientras desayunábamos, mi mamá comentó con toda naturalidad: anoche volvió a soñar conmigo. Nadie respondió. Entonces mi hermano levantó la vista. ¿Papá? Mi madre solo asintió. Hubo un silencio muy incómodo. Mi otro hermano dejó lentamente la taza sobre la mesa. Yo también lo he estado soñando. Fue la primera vez que entendimos que los 4 estábamos teniendo sueños con él. Pero ninguno se había atrevido a decirlo, porque todos pensábamos que éramos los únicos. Durante varios días seguimos soñando con mi padre. A veces aparecía sentado en el patio donde acostumbraba tomar café. Otras veces simplemente lo veía caminando por la casa. Nunca hablaba. Nunca se acercaba. Solo estaba ahí, con la misma tristeza en el rostro. Yo seguía convencida de que era parte del duelo. Hasta que una noche todo cambió. Me desperté de golpe. No había tenido ninguna pesadilla. Fue otra cosa. Sentía una presión en el pecho tan fuerte que me costaba trabajo respirar. Era como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más pesado. Me levanté pensando que me estaba dando un ataque de ansiedad. Intenté respirar profundo. No funcionó. Mientras caminaba hacia la cocina para servirme un vaso de agua, tuve una sensación muy extraña. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio normal de la madrugada. Era un silencio que parecía absorber cualquier sonido. Ni perros, ni autos, ni siquiera el viento. Solo ese silencio. Y una tristeza que no podía explicar. Cuando llegué a la sala me encontré con una escena que jamás voy a olvidar. Mi madre y mis 2 hermanos estaban sentados en los sillones. Ninguno hablaba. Todos tenían un rosario entre las manos. Parecía que llevaban ahí mucho tiempo. Mi hermano mayor levantó la vista apenas me escuchó entrar. No parecía sorprendido de verme despierta. Al contrario, como si hubiera estado esperando que yo también bajara. Sin que yo dijera una sola palabra me preguntó: ¿ya lo sentiste? Me quedé inmóvil. ¿Sentir qué? Mi mamá comenzó a llorar en silencio. Mi hermano respondió por ella. Esa tristeza, esa desesperación, como si hubiera algo aquí adentro que quisiera quitarnos las ganas de vivir. Sentí un escalofrío, porque era exactamente lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Mi madre respiró hondo antes de hablar. Hace casi 2 semanas que nos pasa todas las noches. Pensábamos que tú eras la única que estaba tranquila. Por eso no quisimos decirte nada. Nos daba miedo que empezaras a sentirlo también. Nos explicó que cada madrugada, casi a la misma hora, la casa se volvía distinta. El ambiente se hacía insoportablemente pesado. Todos despertaban con la misma sensación de angustia. Y lo único que parecía aliviar un poco esa presión, era sentarse juntos a rezar. Yo nunca había sido una persona creyente. De hecho, durante muchos años me consideré atea. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, sentí unas ganas desesperadas de rezar. No porque creyera, sino porque quería que aquella sensación terminara de una vez. Nos quedamos ahí hasta que comenzó a amanecer. Y, conforme entró la luz del sol por las ventanas, aquella pesadez desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero esa tranquilidad duraba muy poco, porque al caer la siguiente noche, todo volvía a empezar. Los días siguieron transcurriendo de la misma manera. Dormíamos poco. Nadie quería quedarse despierto después de las 11 de la noche. Habíamos aprendido que, mientras más avanzaba la madrugada, más pesada se volvía la casa. Comenzamos a dejar luces encendidas. La televisión permanecía prendida hasta el amanecer. Incluso dejamos de cerrar algunas puertas porque el simple hecho de escuchar una perilla girando nos ponía los nervios de punta.
Durante un tiempo pareció funcionar. La presencia seguía sintiéndose, pero ya no ocurría nada más. Hasta el fin de semana en que me quedé completamente sola. Mis hermanos tenían que trabajar. Mi mamá había salido desde temprano para cuidar a una tía enferma. Yo les aseguré que estaría bien. Después de todo, solo serían unas horas. Pasé la tarde viendo televisión para distraerme. Intenté convencerme de que todo lo que habíamos vivido era consecuencia del dolor. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Cuando comenzó a oscurecer, la casa volvió a sentirse diferente. Era una sensación difícil de explicar. No era miedo todavía. Era como si el ambiente se hiciera más pesado conforme desaparecía la luz del día. Antes de las 10 decidí subir a mi habitación. Apagué casi todas las luces de la casa y me acosté. No recuerdo cuánto tiempo dormí. Solo sé que un ruido me despertó de golpe. Abrí los ojos. La habitación estaba completamente oscura. Miré el reloj del buró. Eran las 11:07. Entonces lo escuché otra vez. El sonido de una puerta abriéndose lentamente. Al principio pensé que alguno de mis hermanos había regresado antes de tiempo. Me levanté de la cama y abrí la puerta de mi cuarto. Todo estaba en silencio. Bajé los primeros escalones llamando a mi hermano por su nombre. Nadie respondió. Fue entonces cuando vi una sombra cruzar lentamente por la sala. No alcanzaba a distinguir su forma. Solo vi algo oscuro desplazarse hacia el pasillo. Me quedé inmóvil, esperando escuchar cualquier ruido. Nada. Ni un solo sonido. Y fue precisamente en ese silencio, cuando escuché la respiración. No venía del piso de abajo. Venía detrás de mí. Tan cerca, que sentí el aire rozándome la nuca. Todo mi cuerpo se paralizó. No tuve valor para voltear. Entonces aquella voz habló. Era la voz de mi padre. Estoy completamente segura de eso. La habría reconocido entre miles. Solo que sonaba vacía, como si alguien estuviera intentando imitarla sin conseguirlo del todo. Con una calma que todavía hoy me pone la piel de gallina, dijo: ¿Tienes miedo de mí, hija? Las piernas dejaron de responderme. Quise gritar. No pude. La voz volvió a hablar. Esta vez mucho más despacio. Ven, no tengas miedo. Quiero enseñarte dónde estoy. Quiero mostrarte lo que hay después de la muerte. Quiero que veas el lugar al que llegan quienes deciden quitarse la vida. Sentí que el corazón iba a salírseme del pecho. Y fue en ese instante cuando entendí algo que jamás había querido aceptar. Aquello no era mi padre, porque mi padre jamás me habría hablado de esa manera. Sentí que las piernas dejaron de responderme. Quise correr, quise gritar, pero era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. La voz volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca, tan cerca que parecía hablarme directamente al oído. Él nunca se fue, sigue aquí, esperando que lo perdones. Una parte de mí quería creer que realmente era mi padre. Quería abrazarlo. Quería decirle que ya no estaba enojada. Pero había algo en aquella voz, algo que hacía imposible confundirla con él. No era el tono, ni las palabras, era la intención. Cada frase parecía hecha para llenarme de desesperación. Entonces volvió a hablar. Si bajas, podrás verlo una vez más. Solo tienes que bajar. Sentí un impulso casi imposible de controlar. Era como si una parte de mí realmente quisiera hacerlo. Di un paso, después otro. Y fue en ese momento cuando recordé a mi mamá y a mis hermanos rezando todas las madrugadas. Cerré los ojos con fuerza e intenté hacer lo mismo. No recordaba ninguna oración completa. Solo alcanzaba a repetir una y otra vez: Dios, ayúdame. Nada más. Eso bastó. La voz dejó escapar una risa. Jamás había escuchado algo así. No sonaba humana. Era una risa grave, ronca, como si saliera de varias personas al mismo tiempo. Después dijo algo que todavía hoy no puedo olvidar. ¿Ahora sí crees? Abrí los ojos de golpe. El pasillo seguía completamente oscuro. Pero aquella presión volvió con más fuerza. Sentía que algo me empujaba lentamente hacia las escaleras. No era un golpe. Era una fuerza constante. Como si unas manos invisibles se apoyaran sobre mi espalda. Intenté sujetarme del barandal. Mis dedos resbalaban. Retrocedí un paso. La presión aumentó. Y al siguiente instante,
Sentí un empujón tan fuerte que perdí el equilibrio. Caí varios escalones. Recuerdo el dolor en la espalda. Después, todo quedó completamente negro. Cuando volví a abrir los ojos, mi hermano estaba arrodillado junto a mí. Me sostenía la cabeza mientras repetía mi nombre una y otra vez. Lo primero que hice fue preguntarle: ¿la escuchaste? Me miró confundido. ¿A quién? Le conté entre lágrimas lo que acababa de pasar. Esperaba que me dijera que había sido una pesadilla, que me había golpeado dormida. Lo que respondió hizo que el miedo regresara de inmediato. Cuando entré a la casa, pensé que estabas hablando con alguien. Escuché tu voz desde la sala, pero juraría que había otra persona respondiéndote. Subimos juntos las escaleras. No había nadie. Las puertas seguían cerradas. Las ventanas también. Pero había algo que ninguno de los dos pudo explicar. En el último escalón, justo donde yo había caído, encontramos las marcas. Eran huellas, como si alguien hubiera subido descalzo las escaleras después de arrastrar los pies. Comenzaban en la planta baja y terminaban exactamente frente a la puerta de mi habitación. Nunca supimos de quién eran, porque ninguno de nosotros caminó descalzo esa noche. Aquella noche nadie volvió a dormir. Mi hermano me ayudó a levantarme y permanecimos en la sala hasta que amaneció. Por primera vez desde la muerte de mi padre, les conté todo. La voz, las palabras, la risa, y la forma en la que aquella cosa intentó convencerme de bajar las escaleras. Cuando terminé de hablar, mi madre comenzó a llorar. Después se levantó sin decir una sola palabra y fue hasta el mueble donde llevaba semanas guardada la carta que mi padre había dejado antes de morir. La puso frente a mí. Ya es momento de que la leas. Durante mucho tiempo me había negado. Todavía sentía enojo. Pero después de lo que acababa de vivir, entendí que no podía seguir huyendo. Tomé la carta con las manos temblando. Era una hoja escrita por ambos lados. Reconocí inmediatamente la letra de mi padre. No voy a repetir todo lo que decía porque era algo muy personal. Pero hubo una parte que jamás podré olvidar. Decía: perdónenme por el dolor que les voy a causar. Si algún día sienten que algo los llama usando mi voz, no me sigan. No seré yo. Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. Mi madre levantó la mirada. ¿Qué pasa? Le enseñé la carta. Mis hermanos la leyeron una y otra vez. Ninguno entendía por qué mi padre había escrito algo así. Él nunca habló de cosas paranormales. Nunca fue un hombre supersticioso. Jamás. Entonces, ¿por qué dejó esa advertencia? A partir de ese día buscamos ayuda. Un sacerdote aceptó ir a la casa, aun cuando muchas iglesias permanecían cerradas por las restricciones de la pandemia. Recorrió cada habitación rezando. Bendijo la casa. Y, antes de irse, nos hizo una pregunta que todavía recuerdo. ¿Aquí murió alguien lleno de tristeza? Nadie respondió. No hacía falta. Él mismo bajó la mirada. Nos pidió que siguiéramos rezando durante varios días y que, por ninguna razón, respondiéramos y volvíamos a escuchar aquella voz. Poco a poco la casa comenzó a sentirse distinta. La pesadez desapareció. Las noches volvieron a ser silenciosas. Dejamos de soñar con mi padre. Por primera vez en mucho tiempo sentimos que podíamos respirar tranquilos. Con los años llegué a pensar que todo había terminado. Que aquello, por fin, había abandonado nuestra casa. Quise convencerme de eso. Necesitaba creerlo. Hasta hace apenas unas semanas. Porque una madrugada volví a despertar exactamente a las 3 de la mañana. No había pesadillas. No había ruidos. Solo esa misma tristeza imposible de explicar. Abrí los ojos. Y, durante unos segundos, me pareció escuchar una voz muy conocida susurrando desde el pasillo. Esta vez, no decía mi nombre. Solo repetía una frase. Una y otra vez. Como si hubiera esperado todos estos años para regresar. Ya estoy de vuelta. Soy de Pachuca, Hidalgo. Durante la pandemia trabajé como taxista. En esa época el trabajo era muy diferente. Había días en los que apenas salían unos cuantos servicios. La mayoría de la gente tenía miedo de salir de casa. Y los que sí salían, casi siempre lo hacían por necesidad. Hospitales, guardias nocturnas, farmacias, o trabajos donde nunca dejaron de laborar. Yo acostumbraba a trabajar de noche.
no porque me gustara, sino porque era el horario donde todavía podía sacar algo de dinero. Con el paso de los meses terminé acostumbrándome. Conocía prácticamente todas las carreteras alrededor de Pachuca. Sabía dónde estaban los retenes, dónde solían ponerse los policías, y cuáles eran los tramos donde era mejor no detenerse. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Hasta aquella madrugada. Recuerdo que era entre semana. Había llevado un viaje hasta Tulancingo. Un señor me pidió el servicio poco antes de las 11 de la noche. Durante el camino platicamos de muchas cosas. Del trabajo, de la pandemia, de cómo todos intentábamos salir adelante. Lo dejé en su casa y decidí cenar antes de regresar. Había un pequeño puesto de tacos que seguía abierto. Era de los pocos lugares donde todavía encontraba comida a esas horas. Cuando terminé de cenar miré el reloj. Ya había pasado la medianoche. Pagué. Subí al taxi. Encendí la música y tomé la carretera de regreso hacia Pachuca. Los primeros kilómetros transcurrieron completamente solos. No había tráfico, ni camiones, ni siquiera veía luces a lo lejos. Solo mi taxi avanzando entre la oscuridad. Fue entonces cuando las vi, a varios metros delante de mí. Dos mujeres caminaban por la orilla de la carretera. Una llevaba un pants color rosa. La otra vestía completamente de negro con una chamarra de piel. Al acercarme levantaron la mano pidiendo el servicio. Miré por el retrovisor. No venía ningún vehículo detrás. Encendí las intermitentes y me orillé. Las dos subieron. Una se sentó detrás de mí. La otra del lado derecho. Esperé unos segundos. Como cualquier taxista. Pensando que me dirían el destino. Pero ninguna habló. Creí que no me habían escuchado. Volví a preguntar. ¿Para dónde las llevo? Silencio. Pensé que quizá eran extranjeras. O que simplemente no habían entendido. Les pregunté si la música les molestaba. Tampoco respondieron. Lo único que hicieron fue quedarse mirando hacia el parabrisas. Sin moverse. Sin voltear entre ellas. Sin hacer absolutamente nada. Y aunque intenté convencerme de que no tenía importancia, por alguna razón, empecé a sentir un miedo que no podía explicar. Durante los primeros minutos intenté no darle importancia. Después de todo, en el taxi uno aprende que no todos los pasajeros son platicadores. Había gente que se subía cansada después del trabajo. Otros venían peleados con la pareja. Algunos simplemente preferían viajar en silencio. Me repetía eso una y otra vez. Pero había algo que no terminaba de cuadrar. Por el retrovisor alcanzaba a verlas perfectamente. Las dos permanecían con la vista fija hacia el frente. No miraban por la ventana. No volteaban entre ellas. Ni siquiera parecía que respiraban. Era como si estuvieran esperando algo. Bajé un poco el volumen del estéreo. Quería escuchar si comentaban alguna dirección. Nada. Solo el sonido del motor. Miré el reloj del tablero. Habían pasado casi 10 minutos desde que subieron. 10 minutos. Y todavía no sabía a dónde las llevaba. Pensé en detener el taxi y pedirles que descendieran. Pero algo me lo impedía. No era miedo exactamente. Era una sensación muy extraña. Como si no fuera buena idea romper aquel silencio. Seguí conduciendo. La carretera continuaba completamente vacía. Ni un solo vehículo apareció durante varios kilómetros. Recuerdo que empecé a buscar con la vista alguna patrulla. No porque creyera que estuviera en peligro. Simplemente quería ver a otra persona. Aunque fuera a la distancia. De pronto sentí un cambio muy extraño. La tristeza que había comenzado al subirlas desapareció por completo. En su lugar llegó una tranquilidad difícil de explicar. Era una calma tan profunda, que incluso dejé de pensar en ellas. Seguí manejando varios kilómetros más, hasta que vi las primeras luces de Pachuquilla. Respiré con alivio. Pensé que seguramente me indicarían dónde bajar. Pero las dos seguían inmóviles. Fue entonces cuando, casi por instinto, levanté la vista hacia el retrovisor. Las dos continuaban exactamente en la misma posición, con la mirada al frente, sin parpadear, sin moverse. Y por primera vez, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque estuvieran ahí, sino porque, desde que habían subido, no las había visto hacer un solo movimiento, ni el más pequeño. Avancé unos cuantos minutos más.
Al llegar a la altura del Hospital General vi a 2 médicos salir por la entrada principal. Levantaron la mano pidiendo un taxi. Respiré con alivio. Pensé que, por fin, alguien rompería aquel ambiente tan extraño. Me orillé. Uno de los médicos abrió la puerta del copiloto. El otro se acomodó detrás. Mientras arrancaba les pregunté hacia dónde iban. Ellos comenzaron a platicar entre sí con total normalidad. Yo seguí atento al camino. Hasta que uno de ellos me hizo una pregunta. ¿Desde cuándo trae tanto pasaje? No entendía a qué se refería. ¿Cómo dice, doctor? Se quedó viendo hacia el asiento trasero. Después me respondió con toda naturalidad. Pensé que ya venía lleno. Por un instante sentí que el corazón dejaba de latir. Levanté lentamente la vista hacia el retrovisor. Las 2 mujeres. Ya no estaban. No vi cuando bajaron. No escuché abrir ninguna puerta. No sentí que el taxi se moviera. Simplemente, habían desaparecido. Cuando dejé a los 2 médicos, seguí trabajando un rato más. No comenté lo ocurrido con nadie. Ni siquiera estaba seguro de que hubiera pasado. Intenté encontrar una explicación. Tal vez las 2 mujeres habían bajado mientras hablaba con los médicos. Quizá estaba tan distraído que no las vi. Era la única explicación que podía darme. Terminé mi turno cerca de las 2 de la mañana. Regresé a casa. Dormí unas cuantas horas. Y al despertar hice exactamente lo que cualquier persona habría hecho. Intenté olvidar el asunto. Durante todo el día trabajé con normalidad. Llevé pasajeros. Hice algunos viajes cortos. Incluso llegué a pensar que todo había sido producto del cansancio. Hasta me sentí un poco tonto por haberme asustado. La tarde transcurría como cualquier otra. Había muy poco pasaje. Así que decidí regresar a la base para esperar algún servicio largo. Fue ahí donde vi a una muchacha discutiendo con varios taxistas. Nadie quería llevarla. No porque fuera conflictiva. Simplemente porque el dinero que ofrecía era menor al costo del viaje. La vi alejarse con evidente preocupación. No sé por qué, pero decidí llamarla. Le dije que la llevaba por el dinero que traía. Durante la pandemia todos estábamos pasando momentos difíciles. No me costaba nada hacerle el favor. La joven me agradeció y subió al asiento trasero. Intenté arrancar. El taxi no respondió. Lo intenté otra vez. Nada. Jamás me había fallado así. Después del tercer intento encendió como si nada. Bromeé con la muchacha. Creo que hoy no quiere trabajar. Ella soltó una pequeña risa. Y comenzamos el viaje. Durante varios minutos platicamos de cosas sin importancia. Era una conversación completamente normal. Eso terminó de tranquilizarme. Pensé que, por fin, había dejado atrás lo ocurrido la madrugada anterior. Ya faltaban apenas un par de kilómetros para llegar a su destino. Ella me dijo algo. No alcancé a entenderla. Levanté la vista hacia el retrovisor para pedirle que me repitiera lo que había dicho. Y fue entonces, cuando el mundo se me vino encima. La muchacha seguía sentada donde había subido. Pero ya no estaba sola. Detrás de ella, sentadas exactamente en los mismos lugares que la noche anterior, iban aquellas 2 mujeres. La del pants rosa y la de la chamarra negra, con la vista fija hacia el frente, sin moverse, sin decir una sola palabra. Sentí que las manos dejaron de responderme. El volante comenzó a temblar. No podía apartar la mirada del espejo. La pasajera seguía hablando. Parecía no darse cuenta de que había alguien detrás de ella. Quise advertirle, pero las palabras simplemente no salían. Y fue justo en ese instante, cuando vi un vehículo invadir mi carril. No tuve tiempo de reaccionar. Cuando levanté nuevamente la vista hacia el frente, el otro vehículo ya estaba encima de mí. Solo alcancé a girar ligeramente el volante. Después, escuché el golpe, el ruido del metal doblándose, los cristales estallando, y un dolor tan fuerte en el pecho que durante unos segundos pensé que ahí terminaba todo. No recuerdo cuánto tiempo permanecí inconsciente. Cuando abrí los ojos escuchaba voces. Alguien golpeaba la ventana del taxi. Otro hombre intentaba abrir mi puerta. Alrededor ya había varias personas. Escuchaba sirenas acercándose. Intenté moverme. El cinturón me lo impedía. Lo primero que hice fue buscar a la muchacha. Estaba consciente, asustada, pero viva. Sentí un enorme alivio.
Los paramédicos llegaron pocos minutos después. Comenzaron a revisar a todos los involucrados. Mientras me ayudaban a salir del taxi volteé hacia el otro vehículo. Era un automóvil compacto. La parte delantera había quedado completamente destrozada. Vi cómo sacaban al conductor, después a otro muchacho, y finalmente abrieron la puerta trasera. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. Las dos mujeres, la del pants rosa y la de la chamarra negra, eran las mismas. No había ninguna duda. Las vi mientras los rescatistas intentaban sacarlas del automóvil. Una de ellas permanecía completamente inmóvil. La otra todavía respiraba con dificultad. Sentí que las piernas me fallaban. Uno de los paramédicos creyó que era por el golpe y me sostuvo del brazo. Pero no. Lo que me hizo perder la fuerza fue otra cosa. Yo las había llevado en mi taxi. Casi 15 horas antes. Estoy completamente seguro. Las vi. Las escuché subir. Las observé durante kilómetros enteros. Y ahora estaban ahí. Dentro de un automóvil que, según los policías, acababa de sufrir el accidente apenas unos segundos antes. Quise acercarme. Un oficial me detuvo. Me pidió que permaneciera sentado mientras terminaban de atender a los heridos. Nunca supe sus nombres. Nunca pregunté qué les ocurrió después. Esa misma noche declaré lo que había pasado. Por supuesto, omití por completo la historia de las dos pasajeras. ¿Quién iba a creerme? Ni yo mismo habría creído una historia así si me la hubieran contado. Pasaron varios meses antes de volver a manejar un taxi. Y aunque intenté convencerme de que todo había sido producto del golpe, hay algo que nunca he podido olvidar. Desde aquella madrugada, cada vez que conduzco por esa carretera después de medianoche, evito mirar demasiado tiempo el retrovisor. No porque crea que volverán a aparecer, sino porque una parte de mí sigue teniendo miedo de descubrir que nunca se bajaron del taxi. En plena pandemia conseguí trabajo en un Oxxo. No era el empleo que quería, pero en ese momento cualquiera que pudiera pagar las cuentas era bienvenido. Me asignaron el turno de la noche. Entraba poco antes de las 10 y salía cuando amanecía. Al principio pensé que sería aburrido. Con las restricciones sanitarias casi nadie salía después de cierta hora. Las calles permanecían vacías. Los únicos clientes frecuentes eran repartidores, personal médico y uno que otro taxista que pasaba por un café para aguantar el turno. Con el tiempo terminé acostumbrándome al silencio. Incluso llegué a disfrutarlo. Cuando no había clientes aprovechaba para limpiar, acomodar mercancía o revisar inventario. La tienda donde trabajaba era pequeña. Desde la caja podía ver prácticamente todos los pasillos. También tenía un enorme ventanal que daba directamente al estacionamiento. Y justo frente a la entrada automática había un espejo convexo que eliminaba casi todos los puntos ciegos. Era imposible que alguien entrara sin que yo lo notara. O al menos eso creía. Todo comenzó una madrugada. Eran aproximadamente las 2:30. Recuerdo perfectamente la hora porque acababa de terminar el corte parcial de caja. La tienda llevaba casi 40 minutos completamente vacía. Ni un solo cliente. Ni un solo automóvil afuera. Estaba acomodando unas botellas en el refrigerador cuando escuché el sonido de la puerta automática. Ese ruido ya se había vuelto parte de mi rutina. Ni siquiera levanté la vista. Pensé que era algún cliente. Con toda naturalidad dije: «Buenas noches». Nadie respondió. Seguí acomodando las botellas, esperando escuchar pasos, el ruido de una canastilla, o la puerta del refrigerador. Nada. Solo silencio. Me asomé hacia los pasillos. No había nadie. Pensé que la puerta se habría abierto por algún perro o un gato que pasaba cerca. Volví a mi trabajo. Apenas había tomado otra botella cuando escuché claramente unos pasos. Lentos. Como si alguien caminara entre los anaqueles. Esta vez sí levanté la vista. ¿Se le ofrece algo? Silencio otra vez. Dejé las botellas y recorrí toda la tienda. Pasillo por pasillo. No encontré absolutamente a nadie. Lo extraño fue que, al regresar a la caja, vi una bebida energética sobre el mostrador. Estoy completamente seguro de que unos segundos antes no estaba ahí, porque acababa de limpiar esa superficie. Miré inmediatamente hacia la entrada. La puerta seguía cerrada. El estacionamiento permanecía vacío.
Y fue en ese instante cuando sentí, por primera vez desde que empecé a trabajar ahí, que no estaba solo. Me quedé varios minutos mirando aquella bebida. No era una marca que se vendiera mucho. De hecho, estaba en el refrigerador del fondo de la tienda. Alguien había tenido que recorrer prácticamente todos los pasillos para dejarla sobre el mostrador. Y, aún así, yo no había visto entrar a nadie. Intenté convencerme de que estaba distraído. Quizá algún cliente había entrado mientras acomodaba mercancía. Era la explicación más lógica. Tomé la bebida y la regresé a su lugar. El resto de la madrugada transcurrió sin novedades. Cuando llegó el empleado del turno de la mañana le conté lo ocurrido entre risas. Esperaba que me dijera que la puerta automática solía fallar. Pero dejó de sonreír. ¿También te pasó? Me quedé viéndolo. Pensé que estaba bromeando. ¿Cómo que también? Bajó un poco la voz antes de responder. A mí me pasó hace como 2 semanas. Escuché entrar a alguien. Incluso saludé. Pero nunca encontré a nadie. Los dos nos quedamos en silencio. Fue entonces cuando llegó el encargado de la tienda. Al escucharnos decidió revisar las cámaras de seguridad. Nos metimos a la pequeña oficina donde estaba el monitor. Retrocedimos la grabación hasta la hora en que había ocurrido todo. Ahí estaba yo, acomodando mercancía en el refrigerador. Se escuchó claramente el sonido de la puerta automática. Los sensores se activaron. Las hojas de cristal se abrieron por completo. Los dos nos acercamos a la pantalla, esperando ver entrar a algún cliente. Pero no apareció nadie. La puerta simplemente se abrió sola. Seguimos viendo la grabación. Yo salía del refrigerador. Recorría los pasillos. Volvía a la caja. Y unos segundos después, la bebida aparecía sobre el mostrador. No vimos ninguna mano colocarla. No vimos a ninguna persona salir. Simplemente, en un cuadro estaba vacío. Y en el siguiente, la bebida ya estaba ahí. El encargado creyó que era un error de la grabación. Revisó otras cámaras. La entrada. El estacionamiento. Los pasillos. Todas mostraban exactamente lo mismo. Las puertas se abrían. Pero nunca entraba nadie. Ese día intenté convencerme de que las cámaras tenían alguna falla. Era la única explicación que encontraba. Hasta la siguiente semana. Porque aquella madrugada, ya no solo escuché entrar a alguien. Aquella vez, escuché claramente que alguien me respondió el saludo. Con una voz muy baja. Casi como un susurro. Buenas noches. Los siguientes días intenté no pensar demasiado en lo ocurrido. Me repetía que todo debía tener alguna explicación. Un sensor defectuoso. Una falla en las cámaras. Cualquier cosa. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza. Aquella voz. No sonó como un cliente. Ni como alguien intentando hacer una broma. Sonó como si hubiera contestado por simple educación. Exactamente igual que lo habría hecho cualquier persona al entrar a la tienda. Pasó casi una semana sin que ocurriera nada. Comencé a relajarme. Incluso pensé que todo había terminado. Hasta otra madrugada. Eran poco más de las 3. Había terminado de trapear el piso cuando escuché nuevamente el sonido de la puerta automática. Sin pensarlo respondí. Buenas noches. Y, casi de inmediato, escuché la respuesta. Buenas noches. Era la misma voz. Muy baja. Muy tranquila. Como si la persona estuviera sonriendo mientras hablaba. Esta vez no me moví. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Porque aquella voz no había venido de la entrada. Había sonado detrás de mí. Giré lentamente. No había nadie. La tienda seguía completamente vacía. Entonces escuché otro ruido. El golpeteo de varias botellas de vidrio. Venía del almacén. Ese cuarto donde guardábamos la mercancía que todavía no salía a exhibición. Pensé que alguna caja se habría caído. Tomé la linterna que siempre llevábamos en la caja y caminé hacia la puerta. Empujé lentamente. La luz del almacén seguía apagada. Alumbré con la linterna. Todo parecía en orden. Las cajas seguían acomodadas. Los anaqueles también. Pero entonces la luz iluminó el suelo. Había una bebida energética. La misma marca. La misma lata. Colocada exactamente en el centro del pasillo. Como si alguien la hubiera dejado ahí esperando que yo la encontrara. Sentí un nudo en el estómago.
Me acerqué con cuidado. Cuando estaba a menos de 1 metro, la linterna comenzó a parpadear. Pensé que se habían agotado las baterías. Le di un pequeño golpe con la mano. La luz volvió por un instante, lo suficiente para alcanzar a ver que al fondo del almacén, entre los anaqueles, había una silueta. No distinguía su rostro, solo la figura de alguien completamente inmóvil, observándome. Apunté nuevamente la linterna hacia ese lugar. La luz volvió a fallar. Cuando regresó, ya no había nadie. Salí del almacén sin recoger la lata. Cerré la puerta con seguro y esperé sentado junto a la caja hasta que amaneciera. Nunca había deseado tanto que llegaran las 6 de la mañana. Cuando por fin entró mi compañero del siguiente turno, lo primero que hice fue contarle todo. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba imaginando cosas. Pero, en lugar de eso, me hizo una sola pregunta. ¿La lata seguía cerrada? Le respondí que sí. Entonces bajó la mirada y dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Nunca la abras, porque cada persona que la abrió, renunció esa misma semana. Aquella mañana no esperé a terminar mi turno. Inventé cualquier pretexto para irme antes. No le conté a nadie más lo que había pasado, ni siquiera a mi familia. Durante todo el camino de regreso seguía pensando en la pregunta de mi compañero. ¿La lata seguía cerrada? No entendía por qué era tan importante. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba aquella silueta inmóvil al fondo del almacén, y la forma en la que aquella voz me había respondido el saludo, como si llevara mucho tiempo esperando que alguien le contestara. 2 días después regresé a trabajar. Intenté convencerme de que debía enfrentar el miedo. No podía renunciar tan fácilmente. Necesitaba el dinero. Todo transcurrió con absoluta normalidad. Ninguna puerta se abrió sola. No escuché pasos. No volvió a aparecer la voz. Por un momento pensé que todo había terminado. Hasta que, poco antes de entregar el turno, entró el encargado. Mientras revisábamos el inventario me hizo una pregunta que jamás esperé. ¿Tú dejaste una bebida energética sobre la caja hace unos días? Sentí un vacío en el estómago. Le respondí que no. Frunció el ceño. Qué raro. En las cámaras se ve que la tomas del refrigerador y la dejas aquí. Lo miré confundido. Yo nunca hice eso. Sin decir nada más, entró a la oficina para mostrarme la grabación. Ahí estaba yo. O, al menos, alguien con mi uniforme. La cámara me mostraba caminando desde el fondo de la tienda. Llevaba una lata en la mano. La colocaba cuidadosamente sobre el mostrador. Después levantaba la vista, directamente hacia la cámara, y sonreía. Sentí que el cuerpo se me helaba, porque esa persona no era yo. El encargado siguió observando la pantalla unos segundos. Después me miró. ¿Estás bien? No respondí. Tomé mis cosas. Firmé mi renuncia ese mismo día. Nunca regresé. Han pasado varios años desde entonces. La tienda sigue abierta. De vez en cuando paso por esa avenida. Siempre hay empleados diferentes. Nunca he vuelto a reconocer a ninguno. Hace unos meses coincidí con un antiguo compañero. Mientras platicábamos salió el tema del Oxxo. Le pregunté, casi por curiosidad, si seguían ocurriendo cosas extrañas durante el turno de la noche. Se quedó callado unos segundos. Luego sonrió con incomodidad. Y me dijo algo que todavía recuerdo. Ya cambiaron las cámaras. Le pregunté por qué. Su respuesta fue tan simple que todavía me provoca escalofríos. Porque las anteriores seguían grabando clientes, que nunca aparecían en la tienda. Desde ese día dejé de entrar a cualquier Oxxo durante la madrugada. No porque crea que aquello vaya a seguirme, sino porque todavía hay noches en las que, al pasar frente a una tienda completamente vacía, me parece escuchar una voz respondiendo con toda tranquilidad. Buenas noches. En 2021 trabajaba como camillero en un hospital público. No voy a decir el nombre del lugar por respeto a las personas que todavía trabajan ahí. Solo puedo decir que fue uno de los hospitales que recibió pacientes con COVID prácticamente desde el inicio de la pandemia. Fueron los meses más difíciles de mi vida. Había días en los que no alcanzábamos a descansar ni 10 minutos. Las ambulancias llegaban una tras otra. Algunos pacientes alcanzaban a recuperarse. Muchos otros no.
Con el tiempo uno aprende a convivir con el dolor. No porque deje de importarte, sino porque, si permites que cada historia te destruya, simplemente no puedes seguir haciendo tu trabajo. Yo trabajaba en el turno de la noche. Entraba a las 10. Salía cuando amanecía. Las madrugadas eran diferentes. Los pasillos permanecían casi vacíos. Solo se escuchaban los monitores cardíacos, las bombas de infusión y de vez en cuando, el sonido de una camilla recorriendo el piso. Después de varios meses pensé que ya me había acostumbrado a todo. Hasta aquella guardia. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Una enfermera me pidió que llevara una camilla limpia al área de aislamiento. Tomé el elevador de servicio. Mientras subía revisé mi teléfono. No había señal. Era algo normal en esa parte del edificio. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba completamente vacío. Las luces permanecían encendidas. Pero había algo extraño. No escuchaba absolutamente nada. Ni monitores. Ni voces. Ni el movimiento del personal. Era como si esa planta hubiera quedado completamente sola. Empujé la camilla hasta la estación de enfermería. No había nadie. Pensé que quizá todos estaban atendiendo una emergencia. Dejé la camilla y me dispuse a regresar. Fue entonces cuando escuché una voz. Muy baja. Detrás de una de las habitaciones. «Joven, ¿me puede ayudar?». Me asomé por el cristal de la puerta. La habitación estaba completamente oscura. Solo alcanzaba a distinguir la silueta de un paciente acostado. Pensé que necesitaba agua o quería llamar a una enfermera. Abrí la puerta apenas unos centímetros. «¿Qué necesita?». El hombre tardó varios segundos en responder. Después levantó lentamente la mano y señaló hacia el fondo del cuarto. «Dígale que deje de pararse junto a mi cama». Sentí un escalofrío. Miré hacia donde apuntaba. No había nadie. Volví a verlo. Pensé que estaba delirando por la fiebre. Pero entonces añadió algo que hizo que se me helara la sangre. «No voltee tan rápido, porque cuando uno la ve, ella también empieza a verlo a usted». Me quedé mirando el fondo de la habitación. No había nadie. Solo una silla vacía junto a la ventana. Volví a acercarme al paciente. Intenté tranquilizarlo. Le dije que seguramente estaba teniendo una pesadilla. Que en unos minutos iría una enfermera para revisarlo. Él negó lentamente con la cabeza. Jamás olvidaré la expresión de sus ojos. No era la mirada de alguien confundido. Era la mirada de una persona completamente aterrada. Antes de salir volvió a decirme algo. Esta vez casi en un susurro. «No deje que lo engañe. A veces usa la voz de las enfermeras». Salí de la habitación intentando convencerme de que el hombre estaba delirando. Era algo que ocurría con algunos pacientes. El aislamiento, la fiebre, los medicamentos. Todo eso podía provocar confusión. Era la explicación más lógica. Regresé al elevador dispuesto a bajar al siguiente piso. Presioné el botón. Nada. Volví a intentarlo. Seguía sin responder. Pensé que se había descompuesto. Resoplé con frustración. No me quedó otra opción que regresar caminando por el pasillo para utilizar las escaleras de emergencia. Mientras avanzaba comencé a escuchar pasos. Al principio no les di importancia. Pensé que finalmente había llegado alguna enfermera. Los pasos eran lentos, constantes, como si alguien caminara exactamente al mismo ritmo que yo. Me detuve. Los pasos también. Seguí caminando. Volvieron a escucharse. Esta vez detrás de mí. Giré de inmediato. El pasillo seguía completamente vacío. Las puertas de las habitaciones permanecían cerradas. No había médicos. No había enfermeras. No había absolutamente nadie. Sentí un escalofrío. Apreté el paso. Quería llegar cuanto antes a las escaleras. Entonces escuché una voz. Muy clara. Muy cerca. «Camillero, ¿me ayudas?». Era la voz de una enfermera. La reconocí al instante. Trabajábamos juntos desde hacía varios meses. Sin pensarlo me di la vuelta. No había nadie. Y fue justo en ese momento cuando recordé las palabras del paciente. A veces usa la voz de las enfermeras. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Volví a caminar. Cada vez más rápido. La voz regresó. Esta vez sonó casi detrás de mi hombro. «Por favor, ayúdame». No respondí. No volteé.
Seguí caminando hasta llegar a la puerta de las escaleras. Empujé con todas mis fuerzas. La puerta no abrió. Era imposible. Siempre permanecías inseguro precisamente para facilitar las evacuaciones. Intenté otra vez. Nada. Fue entonces cuando escuché el sonido que jamás voy a olvidar. No eran pasos. No era una voz. Era el rechinido de una camilla. Ese ruido metálico que hacen las ruedas cuando una de ellas ya está desgastada. Sonaba como si alguien la empujara lentamente detrás de mí. Muy despacio. Cada vez más cerca. No tuve valor para voltear. Solo cerré los ojos y empecé a jalar desesperadamente la puerta de las escaleras. Hasta que, de un momento a otro, se abrió. Caí prácticamente de espaldas sobre el descanso de la escalera. La puerta se cerró de golpe. ¿Y el ruido? Desapareció por completo. Me quedé sentado varios minutos intentando recuperar el aire. Cuando por fin bajé al primer piso encontré a la supervisora. Lo primero que me preguntó fue, ¿qué hacías en el cuarto piso? La miré confundido. Me mandaron a dejar una camilla. Frunció el ceño. Eso es imposible. El cuarto piso lleva más de una semana cerrado. No hay pacientes ahí. Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. Pensé que la supervisora estaba bromeando. Le expliqué exactamente lo que había ocurrido. Le conté del paciente, de la voz, de la camilla, y de la enfermera que me había pedido ayuda. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció varios segundos en silencio. Después me pidió que la acompañara. Fuimos hasta la oficina del jefe de enfermería. Ahí revisaron la bitácora de esa noche. No existía ninguna orden para subir una camilla al cuarto piso. Tampoco había registro de pacientes hospitalizados en esa área. Todo el piso había sido clausurado una semana antes por trabajos de remodelación. Mientras intentaban encontrar una explicación, uno de los médicos más antiguos escuchó nuestra conversación. Cuando mencioné el número de la habitación, levantó lentamente la cabeza. ¿Dijiste la 416? Asentí. El doctor suspiró profundamente. Después me hizo una pregunta. ¿El paciente te pidió que vieras hacia el fondo del cuarto? Sentí un escalofrío. Respondí que sí. El hombre cerró la carpeta que estaba revisando. Y dijo algo que ninguno de los presentes respondió. No eres el primero. Nos explicó que, durante los meses más difíciles de la pandemia, esa habitación había sido ocupada por decenas de pacientes. Muchos de ellos murieron completamente solos, sin despedirse de sus familias, sin que nadie pudiera entrar a acompañarlos. El médico aclaró que nunca creyó en historias de fantasmas, pero también admitió que, desde entonces, más de un trabajador aseguraba haber escuchado voces provenientes de ese pasillo cuando el piso ya estaba vacío. Algunos renunciaron. Otros simplemente pidieron que nunca los asignaran ahí durante el turno nocturno. Yo guardé silencio. No le conté la parte más importante. No les dije que aquella voz había usado el nombre de una compañera, ni que el paciente me había advertido que no volteara, porque entendí que, si lo hacía, la siguiente pregunta sería inevitable. ¿Y por qué le hiciste caso? La respuesta era muy sencilla. Porque, en el fondo, yo también había sentido que, si volteaba una vez más, iba a encontrar a alguien esperándome detrás. Seguí trabajando en ese hospital algunos meses. La pandemia terminó. Las áreas COVID fueron cerrando poco a poco. La vida volvió a parecer normal. Pero hubo una costumbre que jamás recuperé. Hasta el día de hoy, cada vez que empujo una camilla por un pasillo vacío, si escucho otra camilla avanzando detrás de mí, nunca volteo de inmediato. Primero espero, porque aprendí que, en un hospital, no todas las voces que piden ayuda pertenecen a alguien que sigue con vida. Era el segundo año de la pandemia. Como muchas familias, la nuestra había perdido a varios seres queridos en muy poco tiempo. Primero fue mi abuelo. Meses después un tío. Y, antes de que terminara ese mismo año, también falleció una prima. Nunca habíamos vivido tantas despedidas seguidas. Mi mamá decidió colocar un pequeño altar en la sala. No era nada fuera de lo común. Tenía las fotografías de nuestros familiares, algunas veladoras, flores blancas y un vaso con agua que cambiaba todos los días. También les dejaba la comida que más les gustaba.
Era su manera de sentir que seguían presentes. Al principio yo no le daba importancia. Siempre he respetado esas tradiciones, pero nunca fui una persona especialmente creyente. Con el tiempo aquello se volvió parte de la rutina. Todas las noches, antes de dormir, mi mamá revisaba que las veladoras estuvieran apagadas y cambiaba el agua del altar. Una tarde llegó con una Coca-Cola de vidrio. La colocó frente a la fotografía de mi abuelo. Sonrió y dijo, era lo que más le gustaba cuando venía a visitarnos. Nadie comentó nada. Simplemente seguimos con nuestras actividades. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi mamá fue a retirar las ofrendas. De pronto nos llamó desde la sala. Cuando llegamos tenía la botella entre las manos. Seguía cerrada. La tapa nunca había sido retirada. Pero el refresco estaba exactamente a la mitad. Mi hermano pensó que la botella venía defectuosa. Yo también. Mi mamá simplemente la dejó otra vez frente a la fotografía. Esa noche nadie habló del tema. Pero, por alguna razón, antes de irme a dormir volteé hacia el altar. Y juraría que, por un instante, sentí que el aroma del cigarro favorito de mi abuelo llenaba toda la sala. Antes de que mi mamá volviera a dejar la botella en el altar, mi hermano la revisó por todos lados. La agitó. La puso contra la luz. Incluso intentó mover la tapa pensando que alguien la había abierto y vuelto a cerrar. No encontró nada. El sello seguía intacto. La botella nunca había sido destapada. Mi mamá solo sonrió. La acomodó otra vez frente a la fotografía de mi abuelo. Y dijo una frase que todavía recuerdo. ¿Sí de verdad fuiste tú? Qué bueno que todavía te acordaste de venir. Nadie respondió. Simplemente seguimos con el desayuno, intentando convencernos de que debía existir alguna explicación. Esa noche, antes de dormir, pasé otra vez por la sala. Las luces estaban apagadas. Solo entraba un poco de claridad por la ventana. Me detuve unos segundos frente al altar. No vi nada extraño. Pero el olor a cigarro volvió a sentirse. Era exactamente el mismo aroma que dejaba mi abuelo cuando se sentaba todas las tardes en el patio de la casa. No era un olor fuerte. Era apenas un instante. Como si alguien acabara de pasar por ahí. A la mañana siguiente, mi mamá volvió a revisar la botella. Ahora estaba completamente vacía. Seguía cerrada. Con el sello intacto. Nunca volvió a ocurrir. Mi mamá dejó otra Coca-Cola semanas después. Esa permaneció exactamente igual hasta que decidió retirarla. Desde entonces, cada Día de Muertos vuelve a colocar una botella de vidrio junto a la fotografía de mi abuelo. Nunca hemos vuelto a encontrar otra medio vacía. Pero, curiosamente, cada vez que la pone sobre el altar, durante unos segundos, la sala vuelve a oler a cigarro. No sé si fue mi abuelo. No sé si existe alguna explicación para lo que vimos. Solo sé que aquella botella jamás fue abierta. Y, aún así, alguien se tomó hasta la última gota. Y hasta aquí llegan los expedientes de esta noche. La pandemia dejó millones de historias que jamás aparecieron en las noticias. Algunas hablaban de pérdida, otras de esperanza, y otras, como las que acabas de escuchar, de experiencias que hasta el día de hoy siguen sin tener una explicación. Como siempre, la última decisión queda en ustedes. Creerlas o dejarlas como simples relatos. Gracias por acompañarme una noche más en Archivo Medianoche. Descansa, y recuerda, hay épocas que terminan, pero hay historias que nunca dejan de acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo expediente.